Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Hoy continuaremos con la explicación sobre las bodas del Cordero. Explicaremos quiénes son los invitados a estas bodas, estudiando la parábola de Mateo 22, 2 al 14. En el capítulo anterior identificamos a la esposa de Cristo. Vimos que había varios grupos de personas que asistirían a las bodas del Cordero. El grupo formado por la esposa de Cristo lo componen los que han muerto a causa de dar testimonio de la palabra y hablar acerca de Dios. Ellos fueron los amigos del novio mientras tuvieron cuerpos carnales y vivieron en la tierra, y se convertirán en la esposa de Cristo al ser resucitados por Él en la primera resurrección, y así obtener cuerpos glorificados similares al de Cristo, cuerpos espirituales glorificados. Tanto en la antigüedad como en la actualidad, los siervos de Dios se han mantenido santos, que significa separados, apartados de toda idolatría y toda fornicación con los reyes de la tierra. No han apoyado a ningún gobernante con su voto, a ningún político puesto por Satanás, el gobernante real de este mundo. Se han salido de Babilonia la Grande, de toda religión falsa y de toda política. Esto les da la condición de vírgenes, porque no han cometido fornicación por idolatría, ni han cometido fornicación con los reyes de la tierra. Leamos esto en Apocalipsis 14, 4 y 5. Dice: estos, la esposa de Cristo, son los que no se contaminaron con mujeres, de hecho son vírgenes. Estos son los que van siguiendo al Cordero, no importa a dónde vaya. Estos fueron comprados de entre la humanidad como primicias para Dios y para el Cordero. Esto es la primera resurrección, las primicias para Dios y para el Cordero. Y no se halló en su boca falsedad. Están sin tacha. El otro grupo que asistirá a las bodas del Cordero son los invitados a las bodas. Son gente de todas las naciones que han entendido que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Esto es, que se han arrepentido de las conductas que no eran acorde a los mandamientos del Mesías. Han nacido de nuevo y se han bautizado con agua. Después, al aceptar a Cristo y cumplir lo que Él nos manda, Él nos bautiza con el Espíritu Santo. Este es el bautismo por fuego. Al igual que la esposa, estos invitados han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero, gracias al sacrificio de Jesús y a la gracia de Dios. Se les ha concedido vestirse de lino fino, blanco y limpio. Esto significa los actos justos de los santos, de los apartados. De este grupo, la gran mayoría habrá muerto en la antigüedad, pero una gran muchedumbre de gente de todas las naciones quedará viva cuando Cristo venga en su parusía, en su presencia. Él los sacará de la gran tribulación perpetrada por el anticristo y el falso profeta al toque de la séptima trompeta, y serán arrebatados junto con Cristo y junto con la esposa que resucitó poco antes en la primera resurrección. Y serán llevados delante del trono de Dios para recibir cuerpos glorificados. Allí asistirán a la ceremonia de las bodas del Cordero, que se celebrarán mientras los juicios de las copas acontecen en la tierra. Después de que Cristo venga en su segunda venida, acabe con los impíos y regenere la tierra, se celebrará la cena de las bodas del Cordero en la nueva Jerusalén que habrá descendido a la tierra. A este banquete asistirán Cristo y su novia, los siervos de Dios que fueron arrebatados, y las ovejas, los últimos en arrepentirse y los primeros en heredar la tierra, que quizás pasen vivos a la nueva tierra.
En este banquete, según Isaías 25:6, se servirán vinos añejos y manjares exquisitos. Pero Cristo dijo en Mateo 26:29 que el vino que él beberá en el reino de su Padre sería el vino nuevo, como símbolo de un nuevo pacto por el cual Cristo bendeciría a todas las naciones, hecho para salvación de judíos y gentiles. Con el viejo pacto, la vieja ley, no era posible la salvación para los gentiles. Por eso Jesús tuvo que sustituir ese viejo pacto levítico, los odres viejos, por el nuevo pacto crístico, el vino nuevo, para que gente de todas las naciones pudiera ser salva. Eso es lo que significa el símbolo del vino nuevo. El nuevo pacto, la nueva ley y el nuevo sacerdocio, según la orden de Melquisedec, siendo Cristo rey y sacerdote, cosa que tampoco era posible estando vigente la vieja ley, el viejo pacto levítico. Bien, leamos la parábola de la fiesta de bodas en Mateo 22. Si os fijáis, la esencia de la explicación a esta parábola está unos versículos más arriba, en Mateo 21:43. Dice: por eso les digo, les habla a los fariseos, sacerdotes y ancianos del pueblo, el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca sus frutos. Poco antes de decir esto, en el mismo capítulo 21 de Mateo, Jesús había secado una higuera que no llevaba fruto, como símbolo de esto mismo que acabamos de leer, como símbolo de que el reino de Dios les sería quitado a los que no producen fruto. El reino de Dios les será quitado a los que dicen que son hijos de Abraham, pero en realidad son obradores del desafuero, siendo injustos con los huérfanos y las viudas y poniendo cargas pesadas sobre los hombres, cargas que ellos mismos no cumplen y además son mandamientos de hombres. A estos fariseos, escribas, maestros de la ley, sacerdotes y ancianos de las 12 tribus de Israel, les dijo: el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca sus frutos. El viejo pacto consistía en que Dios eligió un pueblo, lo bendijo, lo protegió, lo sacó de la esclavitud y el pueblo había de cumplir sus mandamientos. Ahora, con Cristo como mediador del nuevo pacto, las condiciones son las siguientes. Si quieres pertenecer a la nueva nación, el nuevo pueblo de Dios, al Israel del nuevo pacto, primero, obedece los mandamientos que Cristo nos dejó. Ejerce fe en que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, no un personaje histórico que fue crucificado injustamente e hizo curaciones. Fe en que Jesús es el Verbo de Dios, la palabra creadora de Dios personificada en Cristo y hecha carne, que compró a esa nación que produce frutos y les sirve y hace lo que Él les manda. Él nos compró con su sangre para que podamos emblanquecer nuestras ropas en la sangre del Cordero y se nos pueda dar una vestidura blanca y brillante de lino fino, blanco y limpio, que son los actos justos de los santos, los apartados, pero por la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo. Sin la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo no sería posible la redención de los pecados por muchos actos justos que tuviésemos. Esas vestiduras blancas son las que nos permiten asistir a la cena de las bodas del Cordero, como veremos en la parábola. En cuanto al pasaje de la higuera secada por Cristo de Mateo 21:19, la higuera que no produce fruto representa al pueblo judío que lo rechazó y lo sigue rechazando en la actualidad. ¿Qué frutos espera Cristo de nosotros? El amor a Dios, el amor al prójimo,
que son los dos mayores y principales mandamientos, las buenas obras para con los demás, que son tesoro en los cielos, y los frutos del Espíritu de Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, gran paciencia, benignidad, bondad, fe, apacibilidad, autodominio. Podríamos añadir muchas más: compasión, humildad, justicia, empatía, servicio, conocimiento, discernimiento, sabiduría, etc. Todo esto, junto con la predicación de las buenas nuevas del reino de los cielos, son los frutos que damos cuando somos llenos del Espíritu Santo. Así pues, Cristo secará el árbol que no produce fruto. El reino de Dios, que fue preparado para el pueblo de Israel en un principio, les será quitado y dado a una nación que produzca fruto. Veámoslo en la parábola del banquete de bodas. Mateo 22, 1 al 14. Dice: tomando de nuevo la palabra, Jesús volvió a hablarles con ilustraciones diciendo: el reino de los cielos ha llegado a ser semejante a un hombre, un rey, que hizo un banquete de bodas para su hijo. El rey es Dios Padre y el hijo del rey es Cristo. Y envió a sus sirvientes a llamar a los invitados al banquete de bodas, pero ellos no quisieron venir. ¿Quiénes son los sirvientes y cómo llamaron a los invitados? ¿Y quiénes son los invitados? Los sirvientes son los siervos de Dios. En la antigüedad fueron los profetas. En el tiempo de Jesús primero fue Juan el Bautista y luego los apóstoles. Y más tarde los primeros cristianos junto con el apóstol Pablo. Y en la actualidad nosotros, los cristianos, todos los que predicamos las buenas nuevas del reino. Todos desde Abraham hasta la actualidad hemos hablado del Dios Altísimo. Los profetas profetizaron acerca de Cristo y también hablaron sobre el reino de los cielos en la nueva tierra, sobre todo Isaías 11, 8 y 9 e Isaías 65, 17 al 25, donde dice que el león comerá paja justamente como el toro, y el lobo y el cordero se echarán juntos. Me gusta ese versículo. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento y la venida del reino de los cielos. Pero los fariseos y los maestros de la ley no le creyeron. No reconocieron que Juan el Bautista era el Elías que tenía que venir, ni reconocieron a Jesús como el Mesías del que profetizaban los profetas, porque claro, el Mesías les decía a los fariseos la verdad en su cara. Les llamaba hipócritas, sepulcros blanqueados, serpientes, prole de víboras, hijos de Satanás, y eso no les gustaba y procuraban matarlo. Los siervos de Dios en la actualidad, predicando la palabra y anunciando la venida del reino de los cielos, la segunda venida de Cristo, estamos invitando a las naciones a las bodas del Cordero. Ahora mismo, en este vídeo, te estoy invitando a ti a las bodas del Cordero. ¿Qué me respondes? ¿Quieres asistir a la cena de las bodas del Cordero y vivir en el reino de los cielos en la tierra? ¿O estás demasiado ocupado con los quehaceres terrenales y las cosas materiales? La parábola dice que los invitados para los que se habían hecho los preparativos de las bodas, el pueblo de Israel, no quisieron ir. Versículo 4. De nuevo envió otros siervos. Los primeros siervos que envió fueron los profetas. Los segundos siervos enviados fueron Juan el Bautista, los apóstoles y los primeros cristianos. Dice: de nuevo envió otros siervos diciendo: digan a los invitados, miren, he preparado mi comida. Mis toros y animales cebados están degollados, y todas las cosas están listas. Vengan al banquete de bodas.
Pero ellos, sin que les importara, se fueron uno a su propio campo, otro a su negocio comercial. Pero los demás, echando mano de los siervos de él, los trataron insolentemente y los mataron. Esto es lo que hicieron los fariseos con los apóstoles de Cristo y los primeros cristianos, tratarlos insolentemente, y mataron a Jesús y en la antigüedad a los profetas. Entonces el rey se airó y envió a sus ejércitos y destruyó a aquellos asesinos y quemó su ciudad. Esto ocurrió literalmente en el año 70, cuando Dios permitió que los ejércitos del general Tito invadieran y quemaran Jerusalén, y asesinaron a muchos religiosos, fariseos, sacerdotes, ancianos y maestros de la ley que conspiraron para matar a Jesús. Versículo 8. Luego dijo a sus siervos: el banquete de bodas, por cierto, está listo, pero los invitados no eran dignos. Por eso vayan a los caminos que salen de la ciudad e inviten al banquete de bodas a cualquiera que hallen. Con esta invitación a las bodas se refiere a la opción de salvación y vida eterna en el reino de los cielos para los gentiles. Inviten a cualquiera que hallen, dice. Así se incluye en el nuevo pacto de salvación a gente de todas las naciones. Por consiguiente, aquellos sirvientes salieron a los caminos y reunieron a cuantos hallaron, tanto a inicuos como a buenos, y la sala para la ceremonia de bodas quedó llena de los que se reclinaban a la mesa. Es cierto, la invitación a las bodas es tanto para buenos como para inicuos de gente de todas las naciones. Esto solo pudo ser posible con la muerte de Jesús en el madero y la instauración del nuevo pacto, ya que con el viejo pacto levítico solamente el pueblo de Israel podía ser salvo. Como dice el apóstol Pablo en Hebreos 8:6, pero ahora Jesús ha obtenido un servicio público más admirable, de modo que también es mediador de un pacto correspondientemente mejor, que ha sido establecido sobre mejores promesas. Hebreos 8:13 dice: al decir el nuevo pacto, ha hecho anticuado al anterior. Ahora bien, lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Así pues, todos nosotros, judíos y gentiles, gente de todas las naciones, buenos e inicuos, estamos recibiendo la invitación a las bodas del Hijo del Rey, las bodas del Cordero, a través de la predicación de las buenas nuevas y de la Escritura, la palabra de Dios. ¿Qué pasa con los inicuos que dicen Señor, Señor y se apuntan en las listas de invitados como cristianos, pero sus actos, sus obras, su vida no está en concordancia con los mandamientos que nos dejó Cristo? Leamos esto en Mateo 22, 11 al 14. Dice: cuando el rey entró para inspeccionar a los invitados, alcanzó a ver allí a un hombre no vestido con traje de boda. De modo que le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin tener puesto el traje de boda? Él enmudeció. Entonces el rey dijo a sus sirvientes: átenlo de manos y pies y échenlo a la oscuridad de afuera. Allí es donde será su llanto y el crujir de sus dientes. Porque muchos son los invitados, pero pocos son los escogidos. Vemos cómo todo el que no esté vestido de lino fino, blanco y limpio, no será admitido en la cena de las bodas del Cordero, y su vestidura se constituye según sus actos. Los obradores del desafuero, los impíos, la gente que no tiene amor ni compasión, que solo vive para acumular riquezas materiales, porque si tuvieran amor y compasión por los más pobres, compartirían su riqueza con estos,
Tienen sus ropas manchadas por la avaricia, el egoísmo, la falta de empatía, la falta de amor, porque como dijo Cristo, ningún rico entrará en el reino de los cielos. Si repartieran su riqueza con los más pobres, no serían ricos. No hace falta ser un asesino o un violador o un atracador para ser rechazado por Cristo. También las personas materialistas que viven para sí mismas, para acumular riquezas materiales, se perderán con sus riquezas. Jesús dijo, no se puede servir a dos amos, a Dios y a las riquezas. Así que la persona que su único afán en la vida es tener la mejor casa o varias, el mejor coche o varios, y cuanto más dinero mejor, tener, está sirviendo al dinero y a sí mismo. No le queda tiempo para buscar a Dios. Su foco no está puesto en buscar y conocer a Dios, sino en hacer más dinero, ascender en su trabajo y conseguir poder económico y social. Todo para ellos mismos, no para ayudar al prójimo. Los transgresores pueden, por supuesto, reconocer sus errores y nacer de nuevo, nacer a una vida enfocada en el conocimiento y la búsqueda de Dios, pero eso es su decisión. Pueden arrepentirse, cambiar la dirección de su vida y enfocarla más en lo espiritual que en lo material. Pueden lavar sus ropas en la sangre del Cordero y sus vestiduras se volverán blancas como lino fino, blanco y brillante, porque la invitación es para todos, justos e injustos, pero depende de cada uno de nosotros la elección del camino que queremos tomar, el ancho o el estrecho, porque Dios nos hizo con libre albedrío. ¿Cómo podemos hacer para ser aceptados en la cena de las bodas del Cordero? Primero, reconociendo a Cristo como enviado de Dios, que nos ha redimido del pecado con su sangre, con su muerte, reconociendo que Cristo es el fundador del nuevo pacto que ofrece agua de vida, vida eterna a todo el que quiera beber de ella, a todo el que acepte la invitación a esta boda que nos une a Cristo como pueblo. Segundo, haciendo lo que Él nos manda, teniendo buenas obras que muestren los frutos del Espíritu, buscando a Cristo y al Padre, poniendo nuestro foco no en lo material, sino en el conocimiento de su palabra y, por supuesto, mostrando un profundo amor a Dios, a su ungido y a nuestro prójimo, mostrando empatía y buenas obras para con el prójimo. No os demoréis en estas cosas, pensando que el novio se tarda. No os durmáis como las 10 vírgenes, porque os quedaréis sin aceite en vuestras lámparas. Más bien, permaneced alerta, despiertos, hasta la venida del novio. Así aseguraréis vuestro lugar en el banquete de la cena de las bodas del Cordero. Porque el aceite que hace que una lámpara dé luz representa el Espíritu Santo en nosotros, el cual hace que demos fruto, los frutos del Espíritu. El Espíritu Santo nos llena cuando nacemos de nuevo y hace que seamos la luz del mundo, que brillemos en medio de la oscuridad como lámparas que alumbran nuestro camino hacia el encuentro con el novio. El aceite en nuestra lámpara representa la fe, el testimonio de la palabra, nuestra pureza y dedicación a Dios, nuestras buenas obras, el hecho de que estemos esforzándonos por cumplir con el nuevo pacto establecido por Cristo para su pueblo, esforzándonos por cumplir los mandamientos que Él nos dejó. Sus siervos son los que le buscan, le siguen y le sirven. Viven caminando en el camino estrecho, apartados del mundo, porque son de Cristo, le pertenecen a Él y cumplen sus mandamientos por voluntad propia, debido al amor que el Mesías nos mostró, dando la vida por sus amigos. Sus ovejas conocen su voz,
y le siguen y se esfuerzan por hacer lo que Él les manda. Nos resulta imposible ser perfectos y cumplir todos sus mandamientos, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestro ego nos hace pecar continuamente de pensamiento, palabra, sentimiento y obra, todos los días. Sabemos que somos pecadores, pero el arrepentimiento sincero de nuestras faltas, por la gracia de Dios y por la sangre del Cordero, hace que nuestras ropas vuelvan a quedar limpias, blancas y brillantes, y nuestra lámpara se llene de aceite e ilumine nuestro camino al Señor. Esto se logra cuando permaneces despierto, alerta, sabiendo que el novio regresará en cualquier momento, teniendo esperanza y conocimiento con toda certeza de que esto sucederá, con toda seguridad. Tenemos el gran privilegio de haber sido invitados a las bodas del Cordero. No rechacemos la invitación. Que el novio en su regreso nos encuentre esperándolo, bien despiertos y con nuestras lámparas llenas de aceite a rebosar, llenas de amor a Él y de fe en Él y en la promesa del reino de los cielos. Dichosos son los invitados a las bodas del Cordero. Leamos y expliquemos el último versículo que habla sobre la esposa de Cristo. Apocalipsis 21, 9 y 10. Dice: Y habló conmigo y dijo: Ven acá, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. De modo que me llevó en el poder del Espíritu a una montaña grande y encumbrada, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén, que descendía del cielo desde Dios y que tenía la gloria de Dios. Si dijimos que la esposa de Cristo era el rebaño pequeño, los mártires que murieron por causa de predicar la palabra y dedicaron su vida a Cristo, ¿por qué dice aquí que la esposa de Cristo es la ciudad santa, la nueva Jerusalén? Primero, porque hace alusión al texto de Ezequiel 16, 8 al 14, donde el profeta habla de cómo Dios hizo un pacto con Jerusalén. La limpió, la vistió, la engalanó como a una novia se la engalana para su boda, y la preparó hasta que llegó a estar lista para posición real, y llegó a ser Jerusalén, la esposa de Yahvé en la antigüedad. Pero ella le fue infiel con los reyes de la tierra y con otros dioses, por lo que Dios firmó el certificado de divorcio con ella. Después firmó un nuevo pacto en el que la esposa y los invitados a la boda preparada para su hijo, a quien ha dado el reino, será gente de todas las naciones, que le haya sido fiel hasta el final, mientras el novio estuvo en la tierra y mientras el novio estuvo ausente, hasta que el novio volvió en su segunda venida. La segunda razón por la que llama su esposa a una ciudad es porque en el reino de los cielos la unidad entre sus moradores y la unidad de todo lo existente en ese reino, montañas, animales, árboles, personas y ciudades, la unidad de todos con todo es tal que Cristo identifica a la ciudad, que también ha sido adornada para la celebración de las bodas del Cordero, con su esposa, que se le ha concedido vestirse de lino fino, blanco y resplandeciente. Tanto la ciudad como la esposa, ambas lucen resplandecientes. La ciudad, la Nueva Jerusalén, es la morada que el novio, Cristo, preparó para su esposa. Desde allí reinarán y gobernarán la nueva tierra. Esa será la morada de ellos, del novio y su esposa. El esposo, la esposa, la gente que por su pureza tenga acceso a la ciudad y la misma ciudad formarán una unidad indisoluble en perfecto amor
y armonía. Al igual que Cristo en Lucas 17:21 se identificó con el reino de los cielos cuando dijo: el reino de los cielos está entre ustedes. De la misma manera, identifica a la Nueva Jerusalén con su esposa, debido a la gran unidad que existe en el reino de los cielos. Hasta aquí el estudio de hoy. Espero que os haya sido instructiva la información. Nos vemos en el próximo vídeo, donde hablaré sobre las similitudes entre una boda judía y la boda entre Cristo y su esposa, junto con los invitados al evento. Gracias por escuchar la palabra inspirada. Un abrazo. Chao.